Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema acerca de lo que pasa cuando oras. Hay personas que de pronto piensan que sus oraciones no son oídas por el Señor Jesús. Y ese es un motivo de desánimo para ellas. Otras pueden pensar que eso de la oración no es verdad. Por lo tanto, pueden decir que a uno le pasa lo que está destinado que le pase. Pero yo les quiero decir que ninguna de las dos cosas es verdad. Les voy a referir un hecho que sucedió en el Antiguo Testamento con un hombre de Dios, el cual se llamaba Josué. Este hecho es muy bueno traerlo a memoria para nuestra reflexión de hoy. Vamos a leer en Josué capítulo 10, los versos 12 hasta el 14. Dice la Biblia: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Muy bonita esa palabra, porque ahí nos damos cuenta en estos textos que si hay personas que piensan que nuestras oraciones no son oídas o que no es necesario orar porque el destino se encarga de todo, aquí en esos textos que acabamos de leer vemos que no es así. Miremos otra escritura para que nos ayude a salir de dudas. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 18, los versos 36 al 39. Dice la Biblia: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Otra escritura muy importante, muy bonita, que nos enseña acerca de que nuestras oraciones sí son oídas por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús sí oye nuestras oraciones. Eso lo pudimos constatar, lo pudimos ver allí en estos textos que leímos en Primera de Reyes capítulo 18. Vuelvo y les repito, si tienen oportunidad de leer este capítulo entero con despacio y prestarle atención a lo que la palabra del Señor dice allí, entonces nos vamos a dar cuenta de que al Dios al que nosotros servimos, el Dios que nosotros anunciamos, es un Dios real, es un Dios que no es sordo, es un Dios que oye nuestras oraciones. Por eso es que la invitación de hoy es a qué sucede cuando oras y a orar, porque cuando nosotros oramos suceden muchas cosas. Mire lo que sucedió allí en estos relatos bíblicos. La escritura nos habla acerca de dos hombres, Josué y Elías, que tenían su confianza puesta en el Señor Jesucristo, en Jehová Dios de los ejércitos. El Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, Jehová Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento, es el mismo
Ya lo hemos visto en otras reflexiones anteriores. Por eso es que hay que leer la Biblia para darnos cuenta de que a este Dios de Josué, a este Dios de Elías, a este Dios del Antiguo Testamento, este Dios del Nuevo Testamento, este Dios que tenemos ahora, es un Dios que oye nuestras oraciones. El poder está o no radica en cuál es la persona que ora. El poder radica es en el Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder. Una persona puede orar, pero necesita también saber cómo orar, saber cómo está delante del Señor. Por eso el poder no, como les dije anteriormente, no consiste en la persona que ora. El poder consiste en que tenemos un Dios todopoderoso, al cual nosotros clamamos con fe y en obediencia a su palabra para que el Señor Jesucristo responda como Él quiere responder, como Él quiera responder a nuestras oraciones. A Josué, allá en el capítulo 10 de Primera de Reyes, o más bien en el capítulo 10 del libro de Josué, le respondió de una manera espectacular. Josué le habló al Señor Jesucristo para que detuviera el sol. Y él dijo: detente sol en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia que el sol y la luna se pararon, no giraron más. ¿Para qué? Para que el día se prolongara y entonces el pueblo de Israel pudiera terminar con sus enemigos y derrotarlos, para que no se hiciera de noche y ellos pudieran vencer a ese pueblo que los hostigaba, que los perseguía, un pueblo enemigo, y entonces quedaran libres de esa opresión. Por eso es que nosotros oramos al Señor Jesús, porque leemos su palabra, leemos la Escritura y nos damos cuenta que este Dios que nosotros tenemos es un Dios real y que oye nuestra oración. Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, los versos que leímos, le oró al Señor Jesucristo. Estaba listo para ofrecer un sacrificio. A la hora del sacrificio, lea usted todo ese capítulo 18 de Primera de Reyes y se va a dar cuenta lo que sucedió allí. Unos profetas falsos que adoraban a Baal convinieron mejor con Elías para que se hiciera un sacrificio. Ellos iban a hacer un sacrificio y Elías iba a hacer otro sacrificio. Y el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios. Y vemos el relato bíblico que los profetas de Baal le rogaban a su Dios que no oye, no tiene o tiene orejas y oídos, pero no puede oír. Tiene ojos, pero no puede ver. Es lo que dice la palabra del Señor. Y le rogaban, ellos cesajaban sus cuerpos, cesaherían sus cuerpos, rogándole a ese Dios, a esa estatua, que les enviara fuego para que consumieran ese buey que habían sacrificado, y su Dios no los escuchó. Es que ese Dios que ellos tenían no era el verdadero Dios. Cuando le tocó la hora a Elías, él oró al Señor Jesucristo. Y en los versos que leímos vimos el resultado. Viéndolo el pueblo, cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, el pueblo clamó y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En el Nuevo Testamento hay varios hechos también que quisiera digamos que la Biblia los menciona, y son milagros realizados por el Señor Jesucristo a través de los discípulos y de los miembros de las iglesias también. Porque, como dije anteriormente, no depende de la persona que ora. El milagro es realizado por el Señor Jesucristo. No es la persona que está orando, es el Señor Jesús que realiza el milagro a través de ese hombre o esa mujer que está
pidiéndole al Señor Jesús en oración que le ayude, que le responda a esa oración, porque como ya les dije anteriormente, nuestro Dios tiene oídos y sí oye, tiene ojos y sí ve. Entonces no necesita ser cargado por nadie, ni que lo carguemos como un amuleto, porque en lugar de eso, Él es el que nos lleva, nos carga, nos lleva en sus manos, nos conduce a lugares de descanso, de paz, de regocijo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay varios hechos de milagros realizados por el Señor Jesús a través de sus discípulos. Pero miremos una recomendación que nos hace la palabra del Señor. No vamos a ver esos milagros que realizaron los discípulos, pero vamos a ver una recomendación. En el libro de Santiago, capítulo 5, los versos 13 al 15, dice la Biblia: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe, dice la Biblia, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, esa es una buena recomendación que nos hace la Biblia a nosotros. Si alguien está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Eso es lo que dice la Escritura. Y debemos prestarle atención a eso, a lo que dice la Escritura. Porque lo que está escrito fue inspirado por el Espíritu Santo y está allí para nuestra edificación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y la oración conforta a la persona. ¿Está alguno alegre? Dice la Biblia, cante alabanzas. Y eso es lo que debemos hacer siempre, cantarle alabanzas al Señor. Si estamos un poco tristes, afligidos, Él nos escuchará si oramos con fe y le pedimos que nos ayude y nos conforte. Si está alguno también enfermo entre vosotros, dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia y orarán por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, dice la Biblia. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No debemos subestimar lo que la Biblia nos habla acerca de la oración, porque la oración puede mucho. La oración es eficaz y la oración es respondida por el Señor. En la oración nosotros podemos encontrar que es un conducto para comunicarnos con el Señor. Y si nosotros andamos bien con el Señor Jesucristo, si nosotros estamos haciendo conforme a su voluntad, la oración va a ser respondida. Vamos a leer otra escritura más en Santiago capítulo 5 y el verso 16. ¿Qué dice la escritura? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso no quiere decir que tenemos que ir a cierto lugar, a cierto templo, con cierto hombre y confesarle nuestros pecados. Eso no es lo que dice la Escritura. Dice, confesaos vuestras ofensas. O sea, que llamemos a la otra persona que hemos ofendido o que nos ha ofendido y que le pidamos perdón, que hablemos. Si hemos cometido una ofensa contra alguien, pues llamemos a esa persona y pidámosle disculpas, que nos perdone en el nombre del Señor para continuar nuestra paz y nuestra tranquilidad delante del Señor y nuestras oraciones sean respondidas. Dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bonita esa palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Así que para que nosotros entendamos que la oración es respondida por el Señor Jesucristo, clamemos de corazón
y seamos fieles a Él y Él nos puede responder. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.